Nos han dicho que toda la materia se originó cuando la nada se acumuló y apretó en un pequeño punto y de repente explotó, liberando neutrones, protones y electrones, los cuales supuestamente salieron disparados en forma radial, lineal, centrífuga y alejándose, pero que nadie sabe cómo, espontáneamente y por casualidad, lograron acercarse, unirse y organizarse en miles de millones de átomos de hidrógeno y helio, que en un espacio sin estorbos ni otras fuerzas, en contra de todas las leyes de la física conocidas, lograron cambiar de dirección, organizarse y empezaron a girar sobre sí mismas, luego progresivamente se condensaron. Pero es muy importante que sepas que el aire o gas nunca se condensa ni solidifica por sí mismo. Luego, siendo imposible que se pudieran condensar, supuestamente se formaron las estrellas de primer orden, que al explotar por fisión, es decir, rotura o división, o por fusión, unión de átomos más pequeños para formar unos más grandes, formaron poco a poco, por puros sucesos al azar, todos los otros 89 elementos más pesados que el hidrógeno, a pesar de que las brechas en número atómico posteriores al helio y al boro hacen esto imposible. Luego se dice que de sus residuos se formaron las estrellas actuales, que, por sí solas, se organizaron en las inexistentes galaxias, grupos binarios, etc., y que al fracturarse nuevamente formaron al Sol, la Luna y los supuestos planetas que, nadie sabe cómo, se organizaron cuidadosamente en forma, tamaño y composición, a una distancia exacta del Sol, todos perfectamente organizados sin jamás chocar ni precipitarse unos contra otros, sin nadie que los controle. ¡Qué casualidad! Pero la realidad es que la materia, el Sol, la Luna, las estrellas y la Tierra son tan extremadamente complicados y sofisticadamente organizados que es imposible que el caos o el azar los haya formado espontáneamente. ¿Cómo es posible que una explosión para la cual es necesario usar materia y energía previamente existentes sea la causa de la aparición de la materia y la energía? Tienes que saber que existe una infiltración jesuita en todo lo que tiene que ver con el supuesto espacio. Por ejemplo, tanto Galileo como Copérnico, entre muchos otros, eran jesuitas. La Iglesia era la que financiaba todos los proyectos de estos supuestos astrónomos. Los jesuitas nunca han operado en bondad y bienestar de la humanidad, y realmente no buscan mostrar que existe un creador. Literalmente, todo lo que tenga que ver con la ciencia y lo espacial es financiado por jesuitas aún en la actualidad. Entre 1927 y 1930, el sacerdote belga Georges Lemaitre fue el que inventó la teoría del Big Bang. Ese mismo jesuita es el que instruía a Albert Einstein. Por cierto, en el libro El universo y el Dr. Einstein dice claramente: tampoco ningún experimento físico ha demostrado que la Tierra esté realmente en movimiento. Las leyes físicas y las constantes parecen estar calibradas de forma exquisita y exclusiva para permitir la existencia no solo de las estrellas, el Sol y la Luna, sino también de nuestra propia existencia. No se engañan con el tamaño del universo diciendo que es infinito. El Big Bang es falso, es absurdo e irracional. Una gran explosión no puede generar orden. En el libro Breve Historia del Tiempo, Stephen Hawking escribió sobre los eventos aleatorios. Es un poco como si las conocidas hordas de monos martillaran sobre máquinas de escribir. La mayor parte de lo que escriban será basura, pero muy ocasionalmente, por pura casualidad, escribirán uno de los sonetos de Shakespeare. Esto es totalmente absurdo. La mayor parte de humanos no pueden escribir un soneto, mucho menos monos, y tampoco puede ser hecho por azar. El azar no puede producir un texto legible, ni un soneto, mucho menos un universo tan finamente ordenado que funciona a la perfección. Otro engaño es decir que el universo se está expandiendo. Desde el inicio de la vida humana, las estrellas siguen siendo las mismas, el Sol y la Luna igual. Todo eso ha sido registrado en las pinturas rupestres y en los jeroglíficos. Siempre vemos cómo las estrellas guardan su distancia exactamente igual, y el Sol y la Luna siempre siguen el mismo trayecto que se les estableció. Quieren engañarte diciendo que todo surgió del caos y que el caos continúa para que vivas estresado y sea más fácil manipularte. Es el engaño masónico. Pero la realidad es que el orden existe y lo vemos cada día. Siempre hay día, siempre hay noche.
Nunca hay ni ha habido dos inviernos consecutivos. El orden existe y es regido por el creador del universo. ¿Por qué crees que te dicen la verdad? Todos los humanos mienten desde pequeños. En su etapa de adultos mienten aún más. Todos, absolutamente todos mienten, sobre todo si se trata de poder, fama o dinero. La masonería basa todo en la mentira, ya que ellos se sienten superiores y creen que la sociedad debe vivir en la mentira para que sean más fáciles de manipular y controlar. Creería en el globo si existieran fotografías reales. Sin embargo, todas las fotografías que muestran son hechas por ordenador. Creería en el globo si alguien midiera o hubiera visto la curvatura. Sin embargo, nadie ha visto la curvatura, ni ha sido necesaria para construir canales, vías férreas, puentes, túneles, etc. Los topógrafos, ingenieros y arquitectos jamás toman en cuenta la supuesta curvatura para sus proyectos. Creería en el globo si alguien mostrara cómo el agua puede curvarse y pegarse a una bola. Sin embargo, el agua nunca se curva y es imposible que se pueda pegar a una bola. Creería en el globo si la gravedad existiera. Sin embargo, es imposible que exista, ya que la sangre no podría circular por nuestro cuerpo, se quedaría pegada a nuestros pies. Si la gravedad existiera, las gotas de rocío no podrían quedar suspendidas por días en la vegetación. Tampoco las arañas podrían construir telarañas, ni los insectos podrían volar. Creería en el globo si las estrellas no hicieran círculos perfectos sobre nosotros. Sin embargo, jamás cambian, siguen el perfecto orden que el Creador estableció. Creería en el globo si los satélites no estuvieran en un área que supera los 2000 grados Celsius, si habrían derretido, debido a las elevadas temperaturas que se alcanzan a esa altura. Creería en el globo si no existieran relojes de sol, astrolabios ni giroscopios. Creería en el globo si el Primary Flight Display indicara curvatura. Sin embargo, siempre muestra el horizonte plano, permite que la altitud de vuelo permanezca siempre recta una vez que el avión alcanza la altura deseada. Lo único que hace el avión es elevarse hasta llegar a la altura que debe estar y permanecer a esa misma altura hasta que va a llegar a su destino para descender y aterrizar. Creería en el globo si la Antártida pudiera ser explorada libremente. Sin embargo, no es posible. Creería en el globo si el Sol y la Luna no fueran del mismo tamaño. Sin embargo, vemos que realmente son del mismo tamaño. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a mayor altitud la temperatura disminuye? Si se supone que entre mayor altitud nos acercamos más hacia el Sol, el cual calienta, ¿por qué el monte Everest y otros montes y montañas, a pesar de su altitud, se encuentran congelados? Eric Dollard es un reconocido ingeniero eléctrico estadounidense que se especializa en investigaciones relacionadas con el magnetismo, el electromagnetismo y la electricidad. Eric se considera el único científico del mundo con la capacidad de reproducir algunos experimentos eléctricos y científicos de Nikola Tesla. There's no inside structure. Is it hollow? Yeah, there's only a surface. There's nothing inside. Is the sun actually, do you believe, combusting in and out It's itself? not burning anything. There's no fusion in the sun. That's well understood. Proven. Yeah, well, there's just not the way to prove that there is any. It's only in the flares that you get fusion. That's why all the X-rays. The flares, the arcs, and the X-rays, and the microwaves, and whatever result of fusion in the arcs. There's no fusion in the sun. They don't know how the sun works. Why do you, what's special, how does the sun make light? It's a transformer. Transforms from some other dimension. It's not burning anything. It doesn't have to. It's a converter. Dollard estudió el Sol durante 4 años y realizó innumerables experimentos que demostraron que el Sol no es una bola que se quema en el espacio. El ingeniero eléctrico dice que el Sol está a 6.000 kilómetros de la Tierra y no a 150 millones de kilómetros, como afirma la pseudociencia. La luz no viaja en el vacío del espacio y por lo tanto el Sol está dentro de la ionosfera, dice Dollard. El sistema científico afirma que el Sol es una estrella en el centro de un sistema planetario, una estrella compuesta de hidrógeno y helio, que tiene rastros de otros elementos. Esta lista incluye hierro,
níquel, oxígeno, silicio, azufre, cromo, neón y magnesio. Con gráficos hechos en ordenador, nos muestran al Sol como una bola de fuego que se quema en el espacio en un supuesto proceso de fusión nuclear o hidrógeno que se convierte en helio. La descripción científica del Sol es contradictoria. La posibilidad de que el Sol produzca oxígeno en su composición superficial es totalmente improbable. Otra falsedad científica es que el Sol tiene una gran fuerza gravitatoria que limitaría todo el sistema planetario a su alrededor. Sabemos que la fuerza gravitacional es otro disparate científico y por lo tanto no existe. Gravedad y nada es lo mismo. Lo que sí existe es la fuerza magnética. La temperatura del Sol, según la pseudociencia, es de 5.778 grados Kelvin o 15.000 millones de grados Celsius. No hay forma de producir un campo magnético con los elementos de níquel, cromo, hierro y magnesio a altas temperaturas. El hidrógeno y el helio tampoco producen magnetismo. El níquel, el hierro, el cromo y el magnesio pierden sus propiedades magnéticas cuando se someten a menos de 1000 grados Celsius. El Sol, tal como lo define la pseudociencia, nunca produciría un campo magnético que pudiera atraer a otros cuerpos. De esta manera ningún planeta orbitaría al Sol, ni sería atraído por su fuerza magnética. El Sol, como lo define la pseudociencia, no es el centro del universo y no está atrayendo nada. Para tener una fusión nuclear en la superficie del Sol y causar combustión, se requeriría oxígeno. En la naturaleza del fuego solo habrá fuego cuando haya combustión, y para la combustión se necesita una combinación de los elementos combustible, temperatura de ignición y oxígeno del aire atmosférico, es decir, oxidación. La combinación en proporciones adecuadas de estos elementos producirá un proceso de liberación de calor y energía lumínica. Tampoco hay oxígeno en el supuesto espacio que pueda contribuir a la combustión del Sol. El Sol de la pseudociencia es solo uno de los innumerables engaños científicos que impregnan la ciencia contemporánea. Hay una gran cantidad de científicos que huyen de los debates y discusiones, ya que una gran cantidad de ellos reconocen los numerosos errores científicos que fueron construidos por la pseudociencia para definir el Sol. Únicamente la electricidad explica la fuerza magnética y la existencia del Sol. El Sol no es mayor que la Tierra y no está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. El Sol tendría aproximadamente entre 5.000 y 6.000 kilómetros de diámetro. Eric Dollard cree que el Sol está entre 5.000 y 6.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Dollard afirma que la inducción magnética produce luz, calor, energía, frecuencias electromagnéticas y radiación. Esa sería la mejor explicación para definir el funcionamiento del Sol. El Sol tiene un fuerte campo electromagnético que captura las frecuencias de energía de la Tierra y de todo lo que ocurre dentro del domo. Esta captura se define en un proceso continuo de inducción magnética. Su flotabilidad y confinamiento se deben al intenso campo magnético de la Tierra y al electromagnetismo dentro de la cúpula. Por lo tanto, el campo magnético de la Tierra es mucho más grande y más intenso que el campo magnético del Sol y de la Luna. El cielo está cargado de partículas y filamentos eléctricos que producen campos electromagnéticos. El Sol captura toda esta carga eléctrica y de frecuencia que proviene de la Tierra, del cielo y de la cúpula, para mantener todo el equilibrio. El Sol actúa como un transformador gigante que convierte toda esta energía capturada en luz, frecuencias, calor y radiación. El Sol y la Luna jamás chocarían. Por lo tanto, el Sol y también la Luna proporcionan una armonía extraordinaria. El Sol sería el resultado de una frecuencia vibratoria irradiada desde la Tierra. Las ondas electromagnéticas emiten frecuencias mínimas y altas. Tesla creía que la superficie de la Tierra vibraba con la frecuencia de la electricidad generada por los procesos electromagnéticos. Esta frecuencia es muy intensa en la Antártida, donde ocurren diariamente fenómenos de sonoluminiscencia. La Antártida sería el polo negativo de la batería de la Tierra, donde se libera toda la energía adicional. El Sol sería el resultado de esta energía oscilatoria de frecuencias muy altas. El fenómeno ball lightning fue reproducido en el laboratorio por Nikola Tesla en 1902.
Otros científicos intentaron reproducir este fenómeno eléctrico sin éxito. Este fenómeno eléctrico se ve después de grandes tormentas eléctricas, donde se libera mucha energía en el aire o en la atmósfera. Una bola de relámpago flota en el espacio y desaparece a medida que pierde frecuencia. Este fenómeno puede estar vinculado a la existencia de nuestro sol eléctrico que brilla en el cielo. Gases y energía eléctrica componen el plasma. La bola de Tesla usa la misma base para funcionar y liberar rayos de energía dentro de ella. La combinación de gases y energía eléctrica, o plasma, es la misma que explica la constitución del sol eléctrico. El sol transforma la energía eléctrica en ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas producen frecuencias que hacen que las moléculas, partículas y otras sustancias vibren intensamente. Esta vibración produce calor. Partiendo de esto, podemos decir que el Sol tiene una superficie fría porque el calor se irradiaría de las frecuencias electromagnéticas. Al generar frecuencias muy altas, el Sol hace que las moléculas, partículas y otras sustancias en la atmósfera vibren y de esta manera el calor se irradia a la Tierra. Así es como funciona un horno de microondas. Eric Dollard no es el único que piensa así. También el ingeniero José Alfonso Hernando Albejón dice que el Sol es frío y que el calor es generado por las ondas electromagnéticas que vibran en la atmósfera. El doctorado en Ingeniería Eléctrica, Donald Scott, junto con otro doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Michael Clarash, dirige el proyecto SAPHIR, que estudia el Sol eléctrico. Ambos afirman que el Sol no es una bola de hidrógeno que se está derritiendo en el espacio y que el Sol no libera el calor, sino que es generado por las ondas electromagnéticas. Una prueba de que el Sol es frío y no irradia calor es que cuanto más nos elevamos en la atmósfera y cuanto más nos acercamos al Sol, más frío hace. Los aviones a 6.000 pies registran temperaturas de menos de 5 grados bajo cero en el exterior. Si el Sol estuviera caliente, el agua no se congelaría a una altura de 30 kilómetros, aunque estuviera cerca del Sol. Por encima de los 6.000 pies, la temperatura desciende dramáticamente y por lo tanto, si el Sol irradiara calor, entonces nos asaríamos dentro de los aviones, pero eso jamás sucede. El calor del Sol se genera a partir de las frecuencias de las ondas electromagnéticas que se irradian a la atmósfera y por consiguiente llegan a la superficie de la Tierra. Las ondas electromagnéticas que producen luz, calor y radiación se generan a partir de una fuente eléctrica y de procesos eléctricos continuos. La electricidad es la única fuente que podría definir toda la existencia del Sol. La radiación electromagnética es una oscilación en fase de los campos eléctrico y magnético. El espectro visible o simplemente la luz visible es solo una pequeña parte de todo el espectro de posibles radiaciones electromagnéticas. Las pseudobengalas que se ven en las animaciones que nos muestran del Sol no son llamas de fuego, sino descargas eléctricas violentas que se producen alrededor del Sol. El mismo efecto se puede ver en un transformador eléctrico cuando se recibe una mayor carga de energía. Las manchas solares son vórtices electromagnéticos en su flujo natural de energía. El Sol es un gran transformador o convertidor eléctrico que interactúa con todo lo que está bajo el domo. El Sol es parte del circuito eléctrico perfecto que estableció Yahweh el Creador. El Sol y la Luna son cuerpos lumínicos. La energía lumínica es de hecho una forma de energía electromagnética. El Sol implica una energía electromagnética positiva que causa la marea baja y la Luna implica una energía electromagnética negativa que causa la marea alta. La energía electromagnética del Sol y la Luna es más intensa que el campo magnético del agua y, por lo tanto, interactúa en los efectos de las mareas. Nos dicen que la Luna es más pequeña que la Tierra y el Sol, y si la Tierra fuera una esfera, casi todas las noches, cuando la Luna está iluminada en algunos continentes y el Sol estuviera exactamente del otro lado de la esfera, es decir, opuesto a la Luna, entonces jamás veríamos a la Luna iluminada, porque supuestamente la Luna refleja la luz del Sol. Si la Luna reflejara la luz del Sol, cuando se ven al mismo tiempo, no existirían las fases lunares, porque a veces, durante el día, vemos a la Luna y al Sol al mismo tiempo en las distintas fases de la Luna. Esto es una prueba de que en las fases de la Luna no interviene la Tierra ni el Sol. Date cuenta que te han mentido. La Luna tiene luz propia y su luz es totalmente blanca. En cambio, la luz del Sol es amarilla.
Si la luna reflejara la luz del sol, siempre se vería amarilla y no blanca, como la vemos casi siempre. El libro de Enoch dice que la luna y el sol tienen luz propia, pero que al sol se le da 7 veces más luz. Durante el día a veces podemos observar a la luna, pero cuando la enfocamos con un zoom potente, se ve exactamente como en la noche, es decir, totalmente sólida, con luz propia. Tienes que saber que los objetos lejanos siempre se van a ver de manera distinta debido a la atmósfera. La atmósfera distorsiona los objetos por su contenido de humedad. La atmósfera no permite que realmente podamos ver con claridad los objetos que están a larga distancia. También influye la temperatura, como la luz del sol es 7 veces más intensa. Debido a eso, opaca la luz de la luna durante el día. La atmósfera de la Tierra dispersa la luz en todas direcciones. Los colores azulados se dispersan más fuerte que los tonos rojizos. Como resultado, el cielo brilla en azul brillante durante el día. Por estas razones, desde la perspectiva lejana que estamos observando la luna, vemos a la luna dominada por el color azul del cielo. Existen personas que piensan que la luna es translúcida, pero si lo fuera, sería imposible verla con tanto detalle y nitidez. Literalmente se ve como un cuerpo con energía lumínica, totalmente sólido. Si la luna fuera translúcida, jamás la veríamos de noche. La luna es sólida y no es transparente ni translúcida. Los vitrales son translúcidos. La luna no es como un vitral, por esto sabemos que no es translúcida. El aspecto de la luna nos muestra que está completamente congelada. Al observar la luna con un telescopio, podemos darnos cuenta que está cristalizada. Es como si tuviera agua que se congeló debido a su baja temperatura. Se ha comprobado que cualquier objeto expuesto directamente a la luz de la luna automáticamente se enfría. La luz de la luna es opuesta en su totalidad a la del sol. Podemos hacer un experimento en casa con un termómetro infrarrojo para comprobar que su luz siempre es fría. Te recomiendo que lo hagas. Puedes utilizar 2 vasos de vidrio llenos de agua. Uno lo colocas en la sombra y el otro bajo la luz de la luna. Y con un termómetro lograrás comprobar que la temperatura entre ambos siempre será diferente, ya que la luz de la luna estará enfriando el agua o el objeto que hayas colocado directamente a su luz. Al observar la luna te darás cuenta que está bastante cerca. Podemos apreciar aviones pasando muy cerca de ella. También podemos ver cómo las nubes la rodean y pasan atrás de ella, demostrando que es una mentira lo que nos han dicho, de que supuestamente está a 400.000 kilómetros. Nos dicen que la luna gira alrededor de la Tierra, sobre su propio eje, pero eso jamás ha sucedido. Si fuera cierto, habríamos visto la otra cara de la luna. Sin embargo, siempre vemos la misma cara de la luna. Cuando muestran sus supuestas animaciones de cómo se mueve la luna, realmente ellos mismos se contradicen, porque si supuestamente está girando sobre su propio eje, eso no lo muestran en sus animaciones. Pero si nosotros grabamos la luna durante 5 horas, vemos que la luna sí se está moviendo. Siempre vemos una sola cara de la luna. La luna determina los tiempos, es decir, la luna marca los inicios de los meses y de los años. De acuerdo al calendario hebreo, el mes siempre comienza con la luna nueva. Y la luna nueva no es cuando está totalmente oscura, como nos lo dice la ciencia oficial. De acuerdo a los hebreos, la luna nueva es cuando se veía su primer rasgo de luz. La luna es un disco plano porque la luz emitida es homogénea. Si fuera una esfera, no se vería así, ya que la luz se concentraría en un solo punto. En una esfera, la sombra es más difusa alrededor de la orilla. Este experimento muestra que supuestamente una parte de la luna se mete en el cielo, como si el cielo fuera una camisa y la luna un botón pasando por un ojal. Pero si esto fuera cierto, sucedería lo mismo con el sol y con las estrellas. Sin embargo, la luna es la única donde se presenta el efecto de las fases. Las fases de la luna se llevan a cabo gracias a la antiluna, que es un orbe oscuro. Existen orbes de distintos tipos.
Hay algunos que son translúcidos y de colores, y la antiluna es un orbe oscuro. Yo sí creo que no solamente la Tierra es plana, sino que también el Sol, la Luna y las estrellas, y todo se mueve en perfecta armonía en la bóveda celeste. Una de las miles de mentiras que nos han hecho creer es la causa de los eclipses. Antes de explicar la verdadera causa de los eclipses, quiero mostrarles lo que la irracional pseudociencia nos ha hecho creer sobre la causa de los eclipses. Es tan contradictorio y absurdo que nos hayan hecho creer que la luna llena y el eclipse lunar se llevan a cabo de la misma manera. Nos dicen que el eclipse lunar sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece la Luna. Esa es exactamente la misma causa que nos dicen que ocasiona que la Luna se vea llena. La falsa ciencia nos dice que la Luna no tiene luz propia, entonces, en esa posición, jamás se vería la Luna. Hice este experimento para demostrar que lo que la falsa ciencia nos dice respecto al eclipse lunar y sobre lo que dice de cómo se genera la luna llena es totalmente incongruente. Como lo pueden observar, la luna jamás se vería en esta posición, ya que supuestamente la Tierra, siendo mucho más grande que la luna, estaría tapando totalmente la luz del Sol. Literalmente, de acuerdo a la absurda afirmación que nos hacen de cómo sucede el eclipse lunar, tendrías que estar en la luna para ver ese supuesto eclipse donde la Tierra tapa al Sol. De igual manera nos dicen que la causa del eclipse solar es exactamente la misma que causa la fase de luna nueva. Se contradicen diciendo que la luna nueva sucede cuando la luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el Sol, de manera que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde la Tierra, y esa es exactamente la misma causa que nos dicen que genera el eclipse solar. Si esto fuera cierto, literalmente estaríamos viendo eclipses cada mes, durante cada luna nueva y durante cada luna llena. Sin embargo, la luna sí tiene luz propia. Se ha comprobado bastantes veces que durante algunos eclipses lunares el Sol es visible sobre el horizonte y no interviene en ninguna manera en el eclipse. Lo mismo ha sucedido en algunos eclipses solares, donde la luna es independiente de que se lleve a cabo el eclipse. Esto indica que el Sol y la Tierra jamás intervienen en el eclipse lunar, ni la luna interviene en el eclipse solar. Está comprobado que existen orbes de distintos colores, algunos son translúcidos y otros opacos, es decir, sin luz propia, que forman parte de los ciclos y son los que generan los eclipses. No solo los podemos apreciar durante los eclipses, sino también durante las fases de la luna. Las fases de la luna se llevan a cabo gracias a la antiluna, que es un orbe oscuro. Cuando vemos un eclipse de luna roja, es debido a que un orbe rojo pasa sobre la luna. Observa cómo el Sol comienza a eclipsarse debido a dos orbes opacos distintos. Es muy fácil predecir los eclipses y las fases lunares porque son patrones que se repiten, es decir, son cíclicos. Desde la antigüedad, diversas civilizaciones sabían que vivimos en una tierra plana y ellos, al observar el cielo, sabían cuándo sería un eclipse y conocían las fases lunares.
Quiero mostrar cómo se explica en la Tierra plana el giro contrario de las estrellas en el norte y en el sur. Por cierto, el movimiento de las estrellas no puede probar ni tiene nada que ver con la forma de la Tierra. Cabe destacar que en la Tierra globo sería imposible ver a Polaris para todas las personas que viven pasando la línea del Ecuador, en el sur. Sin embargo, es bien sabido que Polaris ha sido vista por los navegantes cuando han estado más de 20 grados al sur del Ecuador. Este hecho muestra la falsa esfericidad, comprobando que la Tierra sí es plana. Dependiendo de hacia dónde dirija su mirada el observador, es que se van a ver las estrellas girando hacia el sentido horario o antihorario. Esto es algo que todos podemos comprobar independientemente del país donde nos encontremos. Primero debemos tomar en cuenta el punto de fuga y la bóveda celeste. Si nos desplazamos, la forma que conocemos cambiaría totalmente, porque nosotros solo estamos viendo una perspectiva por el efecto de paralaje. Vamos a colocarnos en el hemisferio norte. Como podemos ver, siempre tenemos a Polaris arriba en el centro, y estamos mirando en dirección hacia el norte. Vemos girar a todas las estrellas en sentido antihorario, pero desde ahí mismo, en el hemisferio norte, nos volteamos hacia otro punto cardinal y vemos que las estrellas ahora giran en sentido horario. Entonces comprobamos que desde el mismo hemisferio norte, simplemente cambiando nuestra visión y mirando hacia otro punto cardinal, se ve como las estrellas giran en sentido horario. Esto es debido a la perspectiva y porque el cielo tiene forma de bóveda. Lo mismo ocurre si nos vamos hacia el sur. Las vemos girar en sentido horario y ahí tenemos a Sigma Octantis. Sigma Octantis no tiene las mismas propiedades que Polaris. La bóveda celeste no gira en torno a Sigma Octantis. Pero si en esa misma posición solamente volteamos hacia el otro lado, ocurre lo mismo pero al revés, debido a la perspectiva, o sea, donde giraban en sentido horario, ahora esas mismas estrellas giran en sentido antihorario. Si nos vamos ahora por el ecuador, vemos que si miramos al norte, por perspectiva y punto de fuga, Polaris se ve mucho más abajo. Y nos damos cuenta que mirando hacia el norte, las estrellas giran en sentido antihorario. Si ahí mismo simplemente volteamos hacia el sur, vemos que las estrellas giran en sentido horario. Pero vemos que el giro es el mismo. Las estrellas, el Sol y la Luna siempre se mueven de este a oeste. Podemos apreciar la línea del ecuador y nos damos cuenta que en cada uno de los hemisferios se pueden ver girar las estrellas, tanto en un sentido horario como en sentido antihorario. Todo depende de hacia dónde dirijas tu mirada, aunque te encuentres en el mismo sitio. Al pasar por encima de nuestro eje visual, se invierte lo que observamos, pero en realidad todas las estrellas giran hacia la misma dirección como podemos observar. Con esto comprobamos que decir que las estrellas giran en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur es un error de referencia, porque depende del sentido de orientación del observador. Sin importar el país donde nos encontremos, al observar el movimiento de las estrellas, lo veremos como una cúpula, exactamente como este software de supuesta Tierra esférica, que en realidad muestra una superficie plana. El cielo es el que está y se ve curvado, no nosotros. Nosotros estamos en una superficie plana. Las estrellas muestran que la Tierra no se mueve. Los Star Trails prueban que lo que se mueve es el firmamento en la bóveda celeste. La Tierra es enorme. Las estrellas son pequeñas comparadas con la Tierra. El Dr. Samuel Robotham demostró a través de trigonometría plana, en conexión especial con líneas de base cuidadosamente medidas, que el Sol, la Luna y las estrellas están a unos pocos miles de kilómetros de la superficie de la Tierra. Sabemos que los objetos lejanos se ven cada vez más bajos dependiendo de dónde se encuentre el observador, hasta que en cierto punto la línea de visión del objeto y la superficie terrestre convergen al ángulo que constituye el punto de fuga, más allá de lo cual se pierde y deja de ser visible al observador. Esto ocurre a veces hasta en un mismo edificio.
La ley de la perspectiva opera en todas las cosas, incluidas las que observamos en el cielo. Entre más nos alejemos del norte, Polaris comenzará a bajar en nuestra visión debido a la perspectiva y veremos otras estrellas. Pero no es que Polaris se mueva, sino que simplemente es por la perspectiva. En el norte, Polaris se ve en el punto más alto del cielo, en el cenit. Todas las brújulas solamente apuntan hacia el norte, porque hay un campo magnético bastante fuerte en el centro de la Tierra, en la parte central del Ártico, lo que permite que Polaris permanezca firme y sin movimiento. Es como si el centro de la planicie terrestre tuviera un campo magnético de la misma polaridad que Polaris, lo que permite que se mantengan siempre alejados a esa misma distancia. Tienes que saber que las estrellas no son mundos. Lo que llaman planeta en realidad son simples estrellas que se encuentran un poco más cerca, pero no son mundos. Desde hace miles de años, todas las estrellas son las mismas y permanecen a su misma distancia. Desde siempre se han observado que son las estrellas las que se mueven alrededor nuestro y han repetido sus movimientos en forma cíclica desde que el hombre ha existido, como lo han mostrado diversas civilizaciones antiguas. Tenían un conocimiento bastante profundo sobre la Tierra, lo que demuestra su comprensión profunda de que vivimos en una Tierra plana. Como prueba de esto, los antiguos megalitos y construcciones milenarias que siguen alineados con las mismas estrellas, marcando los solsticios a la perfección. El hecho de que Polaris sea la única estrella que jamás se mueve de su sitio va totalmente en contra con el modelo heliocéntrico, que nos dice que la Tierra se mueve sobre su propio eje a una velocidad de 1600 km por hora, alrededor del Sol a una velocidad de 100.000 km por hora y que a su vez el Sol orbita alrededor del centro de la Vía Láctea a 850.000 km por hora y la galaxia navega a casi 2,3 millones de kilómetros por hora, es decir, 630 kilómetros por segundo. Si la Tierra tuviera todos esos movimientos, jamás veríamos a las mismas estrellas. En 2 noches se verían completamente distintas. Literalmente, cada noche estaríamos viendo distintas estrellas. Esto es una prueba de que la Tierra jamás se mueve. Contrario a lo que muchos piensan, el domo realmente es perfecto para la vida, ya que gracias al domo, el oxígeno se queda dentro, y eso influye en que la vida sea posible. Todo es cíclico y todo es un conjunto de perfecta armonía. Las estrellas no forman ninguna figura, más que los círculos que hacen en su trayectoria. No hay ningún pez, ni toro, ni ninguna otra figura. Además, cuando ves las estrellas, las ves desde una perspectiva. Como el cielo es una cúpula, entonces realmente si giráramos y viéramos cómo la posición de las estrellas es distinta, debido a la distancia que guardan entre sí, y viéramos desde otra perspectiva, obviamente veríamos que tampoco están formando ninguna figura. Además, depende de hacia dónde diriges tu mirada, es que verás las estrellas en una posición distinta, en la que igualmente no hay ninguna figura. El Creador colocó a las estrellas en distintas posiciones, debido a que deben mantener una distancia para jamás chocar entre sí y moverse siempre siguiendo la trayectoria que se les estableció. Es muy interesante que el libro de Enoch diga que hay 7 estrellas que están ardiendo y rodando sobre fuego, ya que nunca salieron a tiempo y se encuentran en el final del cielo y de la tierra. Es necesario que sepas que el Creador prohíbe totalmente la astrología, ya que la considera como algo abominable. Quiero concluir este video diciendo que Polaris es la piedra angular del domo y también de la Tierra, porque hay un balance perfecto. Podríamos decir que arriba de Polaris se encuentra el trono del Creador. Debido a la sonoluminiscencia y cimática, se puede decir que las estrellas cantan, como lo mencioné en otro video. El Creador tiene su propia orquesta. ¿En qué se apoyan sus bases? ¿Y quién puso la piedra angular? Mientras las estrellas del alba cantaban unidas y todos los ángeles clamaban de júbilo. Alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas. Nunca se ha visto que una roca se mueva por sí misma, mucho menos que por sí misma pueda girar alrededor de otra roca. ¿Qué habría pasado si la manzana, después de pegarle en la cabeza a Newton, hubiera caído al agua? Isaac Newton escribió 4 cartas
al Dr. Bentley. En esas cartas, Newton dice que él desconocía la causa, por lo que él recurre a un poder divino, un creador, un agente inteligente, para explicar el universo. Él era un ferviente creyente y escribió más sobre teología y ocultismo que sobre ciencia y matemáticas. Newton dijo lo siguiente: Dios, que dio a los animales el movimiento propio más allá de nuestro entendimiento, es sin duda capaz de implantar otros principios de movimiento en los cuerpos que podemos entender poco. Es decir, que ni Newton sabía qué era la gravedad y le parecía totalmente absurda. Que la gravedad debe ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia a través del vacío, es para mí un absurdo tan grande que creo que ningún hombre que tenga en materia filosófica una facultad de pensar competente podrá caer jamás en él. Nos dicen que la gravedad atrae hacia el centro de la Tierra miles de millones de toneladas de agua, incluso venciendo una fuerza centrífuga de 1670 kilómetros por hora, que se supone que es el giro de la Tierra. Pero ¿cómo es posible que sea selectiva si se supone que mantiene adherida a la Tierra los miles de millones de toneladas de agua de los océanos, pero no puede adherir a la Tierra insectos y aves? Para poder desplazarnos en la Tierra necesitamos una contrafuerza, y esta contrafuerza es el suelo, la Tierra, y gracias al suelo es que nos podemos desplazar. La contrafuerza de los animales marinos es el agua. La contrafuerza para poder volar es el aire. Por eso la utilizan las aves, los aviones, los helicópteros. Pero en el espacio, en el vacío, cuando no existe nada, cuando la nada es nada, de acuerdo a la ciencia ficción. Si el vacío no es nada, ¿cómo es posible que se desplacen las supuestas naves espaciales si no hay ninguna contrafuerza para poder empujar el volumen de masa? De acuerdo al cientificismo, en el espacio no hay nada, no hay fricción. Literalmente ninguna nave se podría desplazar en el supuesto espacio. Tanto la gravedad como la teoría de la relatividad no son empíricas, no son observables, ni medibles, ni mucho menos repetibles. Tesla estaba totalmente en contra de la teoría de la relatividad. Sostengo que el espacio no puede ser curvo por la sencilla razón de que no puede tener propiedades. De propiedades solo podemos hablar cuando se trata de la materia que llena el espacio. Yo, por ejemplo, me niego a suscribir tal punto de vista. Uno de los millones de ejemplos para demostrar que la gravedad no existe son los secuoyas de Norteamérica, los cuales pueden superar los 100 metros de altura, y el agua que transporta los nutrientes debe viajar desde las raíces hasta la última hoja del árbol. Si existiera la gravedad, sería imposible que el agua pudiera subir y alcanzar esa gran altitud. Si la gravedad existiera, no permitiría que los globos de helio y los globos de aire estuvieran flotando, tendrían que caer. Supuestamente la gravedad sostiene en la superficie de la Tierra a personas, edificios y miles de millones de toneladas de agua de los océanos, pero ¿no puede hacer que este globo caiga? Sería imposible para los peces y otras criaturas marinas nadar a través de los océanos con la supuesta gravedad. Literalmente los globos, las aves, los insectos, los helicópteros y los aviones no podrían viajar y menos desplazarse en cualquier dirección. Las cosas caen, flotan o se elevan por 5 factores fundamentales, los cuales son los que influyen en el comportamiento molecular de las cosas. Estos son densidad, flotabilidad, temperatura, presión y electromagnetismo. La densidad hace que los objetos caigan, no la gravedad. Las leyes existentes de la densidad y la flotabilidad explican perfectamente la física de los objetos que caen. Es un hecho que los objetos colocados en medios más densos se levantan, mientras que los objetos colocados en medios menos densos se hunden. Las cosas caen al suelo por su propio peso. El aire y el agua son fluidos, con 2 densidades diferentes, por lo que hace que se separen, y todo cae de acuerdo al fluido en el que se encuentra. Todo cae por su propio peso, no porque una fuerza lo jale hacia el suelo.
El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. La gravedad nunca debió haber sido aceptada como ley, ya que la gravedad no existe. El cielo está cargado de partículas y filamentos eléctricos que producen campos electromagnéticos. El Sol, la Luna y las estrellas capturan toda esta carga eléctrica y de frecuencia que ocurre entre el domo y la Tierra para mantener un equilibrio perfecto. El Sol es un gran transformador o convertidor eléctrico que interactúa con todo lo que está bajo el domo. El calor producido por las ondas electromagnéticas irradiadas por el Sol calienta el agua del mar y los ríos, calienta y expande el aire, produce brisas, vientos y huracanes. Su calor hierve el agua y la convierte en vapor. El vapor, que es más ligero, se concentra en la atmósfera, formando las nubes que flotan en el cielo. De esta manera, el Sol juega un papel fundamental en los efectos climáticos de la Tierra e influye sistemáticamente en los ciclos de lluvias, vientos y tormentas. También en las rutas o flujos magnéticos que el Sol viaja sobre la Tierra, que originan los huracanes, los tsunamis y los terremotos. Esto ocurre porque el agua es naturalmente diamagnética, es decir, el agua repele un campo magnético cuando se enfrenta a esta fuerza. El agua consiste en un campo magnético en oposición al campo magnético que se aplica externamente, de modo que este campo, más débil y opuesto, produce una fuerza que repele al campo magnético más fuerte. Este efecto repelente al agua explica las mareas en los océanos de la Tierra. El Sol implica una energía electromagnética positiva que causa la marea baja, y la Luna implica una energía electromagnética negativa que causa la marea alta. La energía electromagnética del Sol y la Luna es más intensa que el campo magnético del agua, y por lo tanto interactúa en los efectos de las mareas. La sal aumenta la capacidad del agua salada del mar para producir electricidad. La interacción del Sol con el agua de mar funciona como una enorme planta de energía. Alrededor del 71% de la superficie de la Tierra está formada por agua. De esta manera, las propiedades electromagnéticas del Sol y la Luna actúan como dos imanes gigantes que cambian el nivel del agua hasta 17 metros sobre la superficie del mar. Entonces, una zona de sombras sísmicas es provocada por un terreno que está debajo de rasgos salinos. Por lo tanto, si la mayor profundidad medida en un terremoto es de menos de 700 kilómetros y las ondas luego son captadas a menor profundidad, siendo ya superficiales, las ondas salen en todas las direcciones y hay un rebote que las lleva a dispersarse en la superficie. Entonces, este comportamiento de las ondas sísmicas que tienden a ir hacia la superficie sin importar la profundidad del epicentro sísmico y desde ahí seguir el curso superficial corresponde a una superficie plana y no esférica. Es importante mencionar que en la península rusa de Kola, cerca del Báltico, se perforaron 12 kilómetros. El proyecto se paró debido a que las máquinas se rompían, y más abajo de esos 12 kilómetros es un misterio absoluto. Esto es lo más profundo que se ha llegado a conocer del subsuelo, dando como resultado la ignorancia que se tiene de la profundidad terrestre. Nos dicen que el núcleo de la Tierra está formado principalmente por hierro y níquel, pero está comprobado que esos materiales pierden sus propiedades magnéticas al ser calentados. En el hierro esto sucede a 770 grados Celsius y en el níquel sucede a 360 grados Celsius. Entonces, la teoría del núcleo de la Tierra es totalmente falsa, ya que la pseudociencia nos indica que las supuestas temperaturas del núcleo oscilan entre los 5000 y 7000 grados Celsius. A esas altas temperaturas es imposible tener propiedades magnéticas. Nikola Tesla creía firmemente en la existencia del éter como el medio por el que se podían transmitir las ondas electromagnéticas, sin necesidad de cables ni otra materia visible. Sus variados experimentos con la electricidad, la radio y el control remoto así se lo confirmaban. El éter es un campo energético que está en todas partes dentro de la cúpula. El éter es la energía que lo impregna todo, de gran elasticidad y muy baja densidad, casi nula. Podríamos decir que el éter es la humedad del aire, que se debe al vapor de agua presente en la atmósfera.
y conecta todo electromagnéticamente, la energía que el Creador colocó para conectarlo todo y mantener un equilibrio perfecto. Ningún cohete ha podido traspasar el domo. La Tierra se mueve únicamente cuando existe un sismo. ¿Por qué aún crees que vives en un globo? Te mintieron toda tu vida. La Tierra es plana y no se está moviendo. El diseño inteligente no solo nos lleva a pensar en la existencia de un creador, debido a que todo es sumamente complejo, sino que además es específico, o sea, complejo y específico. Por ejemplo, cada especie se puede reproducir únicamente según su especie. Cada especie tiene características inigualables que la diferencian completamente de las otras especies. La complejidad resulta aún más obvia cuando los seres vivos poseen órganos tan compuestos, pensamientos, decisiones propias, sentimientos, emociones, etc. Vivimos en una asombrosa tierra repleta de vida, desde el calor abrasador de más de 100 grados Celsius de las aguas termales hasta el hielo congelado de la Antártida, desde los desiertos soleados del Sahara hasta la oscuridad de los profundos abismos del océano. La vida es enérgica y no comenzó con reacciones aleatorias. Los seres vivos presentan un sinnúmero de características que indican previsión y planificación, lo que a su vez implica la existencia de un planificador inteligente. Somos seres únicos con emociones, sentimientos y raciocinio propio. En nuestra experiencia cotidiana, siempre que observamos orden, deducimos que fue creado por un agente ordenador. El mundo se rige por una serie de leyes, y no puede haber leyes sin un legislador. Tiene que haber un ser inteligente que ha ordenado el mundo y que dirige y hace que todo permanezca. La verdadera ciencia consiste en el estudio objetivo de los hechos empíricos observados en la naturaleza. Todo es asombrosamente perfecto. Lo mismo ocurre con las características de la Tierra, las cuales también armonizan con un único diseñador. El exateo Sir Fred Hall declaró: ¿no te dirías a ti mismo que algún supergenio debe haber diseñado las propiedades del átomo de carbono? Pues de lo contrario, las probabilidades de que las fuerzas ciegas de la naturaleza lo encontraran serían extremadamente reducidas. Por supuesto que lo harías. Una interpretación con sentido común de los hechos sugiere que un supergenio ha calibrado la física, así como con la química y la biología, y que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas verdaderamente merecedoras de tal nombre. Las cifras que se calculan a partir de los hechos me parecen tan contundentes como para considerar esta conclusión más allá de toda duda. La invisible naturaleza del Creador se percibe claramente en todo lo creado, en la variedad de colores, aromas, sabores, sonidos, texturas, sensaciones, sentimientos, en absolutamente todo lo existente. El Creador es el motor primario de vida, un ser supremo, diferente de cualquier otro ser, un ser que reúne todas las perfecciones y que carece de límites. Contrario a las mentiras que te han impuesto, la realidad es que la vida sí tiene sentido. Todo fue creado con un propósito en la mente del Creador. Espero que te suscribas a mi canal para que veas mis otros videos. Muchas gracias.